Hoy podemos ingresar a la página del INE y saber cuántos votos obtuvieron en cada distrito electoral uninominal. Entonces, todas y todos aquellos que quieran manchar este proceso electoral, creo que tuvieron esa gran oportunidad y dense la oportunidad de ver video a video cada conteo distrital. Una entrevista más cara a cara ahora con el ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García. Ministro, ¿cómo está? Muy bien, muy contento, mi querido Juan Manuel. Además, qué gusto volverte a ver porque además fuiste de los primeros que nos entrevistó y muy contento y saludo a toda la audiencia. A ver, para quienes no conocen al ministro electo, ¿quién es Rodrigo Guerrero García, el ministro Arístides? Pues soy un profesor universitario, nací en 1984, entonces dentro del catálogo todavía entro como millennial. Ajá. He irrumpido mucho con las nuevas tecnologías. En su momento tuve la oportunidad de ser comisionado presidente del Info de la Ciudad de México y empezamos a revolucionar la institución con inteligencia artificial y soy un apasionado por la Constitución. Y estudió muchas cosas. Estudié Derecho en la UNAM, ahí estudié la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado y complementé los estudios en la Universidad de Bolonia con un curso de metodología comparada, en la Universidad Complutense de Madrid, adicionalmente con un máster en Derecho Parlamentario y otro curso especializado en protección de datos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y manteniendo esta actualización en la Universidad de Chicago estudié un curso avanzado sobre inteligencia artificial. Vámonos unos meses atrás. ¿Por qué decide participar en este proceso judicial tan cuestionado? Pues naturalmente es un proceso histórico y esta reforma constitucional también representa una gran oportunidad para que la impartición de justicia cambie completamente y esta gran oportunidad para que la Corte tenga también nuevas caras, tenga ese relevo generacional y pueda adecuarse a las nuevas realidades. Soy una realidad tecnológica, hay que decirlo. De hecho, siempre que estoy en alguna conferencia, lo primero que le pregunto a los estudiantes es ¿cuánto tiempo están pasando en pantalla? Y en este ejercicio que se realiza, pues un joven pasa alrededor de 6 a 7 horas diarias en el teléfono celular y las y los mexicanos estamos cada vez más tiempo en dispositivos digitales. Y el servicio público se ha rezagado mucho en cuanto al uso de nuevas tecnologías y por eso fue esta decisión de poder darle una visión diferente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Será el ministro más joven en la historia reciente de nuestro país? Del siglo XXI sí, del siglo XXI sí representa una nueva generación, hay que decirlo también. No soy joven, soy un adulto joven y como adulto joven de 41 años, pues me ha tocado precisamente esta transición entre el uso de nuevas tecnologías, pero también el aprender a utilizarlas como herramientas que nos ayuden a fortalecer el servicio público. ¿Por qué una persona tan preparada en materia de derecho no impugna o no alza la voz contra una reforma judicial que ha sido criticado por muchos? Pues porque hay que entenderlo también. El Poder Judicial necesitaba un cambio. Es más, en estos recorridos que realizamos por toda la República Mexicana, la gran pregunta era, ¿quién de ustedes conoce un ministro o una ministra? El 90% nos decían que no conocían a ningún ministro y mucho menos habían estado en contacto con alguna o alguno de ellos. Probablemente en alguna universidad podía crecer este porcentaje, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue ajena completamente a este acercamiento con la sociedad y entonces definitivamente esta reforma creo que viene a oxigenar la impartición de justicia en México, porque pues lamentablemente existe un rezago importante en cuanto a la empatía. ¿Qué es la justicia? La justicia la podríamos definir como la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo si queremos irnos a una definición formal, pero justicia significa el lograr que en una región, en el rincón más alejado de nuestro país, pueda una madre soltera recibir su pensión. Justicia es que una comunidad de pescadores que fueron afectados por un derrame petrolero puedan recibir una indemnización. Justicia es que los pueblos y comunidades indígenas precisamente puedan conocer de qué se le está acusando en su propia lengua. Eso es la justicia, creo yo, el poder acercar de mejor manera el derecho a la propia sociedad. Y hay que decirlo de manera firme, la Constitución, su nombre, la propia denominación lo establece, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución sí
es un texto jurídico, sí, es nuestra máxima norma la máxima norma que tenemos, pero también la Constitución es un pacto social y este pacto social emanó precisamente un movimiento revolucionario y este pacto social refleja las grandes necesidades que hay en la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que más le decía la gente en campaña? No, no hay justicia para aquel que no tiene dinero. Y triste, muy triste, porque precisamente esa es la percepción que se tiene en México, la falta de transparencia y la falta de corrupción. Entonces, como profesionista y la vinculación que tuvimos precisamente con el acceso a la información y la transparencia nos va a llevar a lograr que la Corte mexicana, que el Poder Judicial mexicano sea un Poder Judicial 100% transparente. A ver, justamente, ¿qué experiencia del Info Ciudad de México presidir ese órgano de transparencia en la capital del país le va a ayudar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues para empezar, recordemos que hoy existe la obligación de que todas las sentencias deben ser públicas, transparentes. Hay que sesionar de cara a la sociedad y por eso en su momento proponía también sesiones itinerantes o sesiones in situ, es decir, ¿por qué no sesionar en auditorios de universidades, en plazas públicas con público? Sí, está muy bien verlas en YouTube y qué bueno que se sigan transmitiendo y de hecho se deben seguir transmitiendo las sesiones no solamente en YouTube, sino buscar nuevos canales de comunicación para acercar más la labor del Tribunal Constitucional mexicano. Pero por el otro lado, la publicidad de las sentencias. Todas y absolutamente todas las sentencias deben estar publicadas en el portal de Internet, pero adicionalmente en un formato de datos abiertos. ¿Para qué? Para que a través de herramientas tecnológicas puedas identificar el argumento principal que haya tenido un ministro o una ministra. Derivado de ello es que también en campaña proponíamos lo que denominamos el Spotify de la justicia o el algoritmo de la justicia. ¿Cómo logramos que una sentencia que ya es pública, que se presenta en datos abiertos, nosotros podamos extraer aquella información que pueda ser más relevante? Y esto ya es muy sencillo a través del uso de inteligencia artificial. ¿Se va a utilizar entonces inteligencia artificial en la próxima corte? La vamos a utilizar como control de calidad, la vamos a utilizar como herramienta complementaria, pero nunca, y esto siempre quiero aclararlo, siempre un ser humano es el que debe estudiar el fondo de una sentencia, el que debe redactarlo. Entonces, nunca va a ser sustituido el ser humano por un robot. No pretendo sustituir al juez, al ministro, al secretario de Estudio y Cuenta por un robot, sino que la inteligencia artificial sea una herramienta complementaria en la impartición de justicia. ¿Le molesta que le digan ministro Chicharrón? No, al contrario. Ya de hecho lo hemos tomado con humor y siempre platicamos que es una estrategia a la que le llamamos pedagogía por analogía. Y voy a poner un ejemplo. Cuando estamos en la primaria siempre nos dicen, se los explicamos con peras y manzanas. Y se nos queda muy grabado con peras y manzanas. En clase es muy común que yo compare el federalismo con el mole, el artículo 124 y la cláusula residual, o alguna vez precisamente pensaba yo cómo logro que a mis alumnas y alumnos se les quede muy grabada la reforma en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011. Esta reforma modifica el verbo otorgar, antes se otorgaban garantías individuales y ahora se reconocen derechos humanos, lo cual significa que nacemos con derechos humanos y el Estado nos los reconoce. Uh-huh. Para que a mis alumnos se les quedara grabado, yo les decía, acuérdense de José José. Y se me quedaban viendo muy raro. De José José, sí. José José nos enseñó que amar y querer no es igual. Amar es sufrir y querer es gozar. Son verbos que se parecen, pero no significan lo mismo. Lo mismo ocurre con la reforma en materia de derechos humanos. Otorgar y reconocer no es igual. Un alumno, alguna ocasión, y esta anécdota la platico de manera muy cotidiana, me dice en alguna ocasión, oiga, profe, ¿qué cree? Corté con mi novia. Estaba escuchando a José José y me acordé de usted y me acordé de los derechos humanos. Entonces pensamos y en lo personal dije, a ver, ¿cómo traslado esta estrategia pedagógica a un proceso electoral que además es muy complejo? ¿Qué puede haber más absurdo que compararte con un chicharrón? Pero además todas y todos, y más en la UNAM, sabemos que los chicharrones están muy preparados. Entonces dije que se quede grabado que cuento con licenciatura, especialidad, 2 maestrías y doctorado. Y estoy preparado.
y estoy preparado para lograr que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sea disruptiva, así como fue disruptiva la campaña. Entonces, si me preguntas, ¿me molesta? No, no me molesta. Al contrario, me tomo los memes con humor. Hay que aprender a reírse de uno mismo y de hecho el otro día me mandaron uno muy bueno, en donde ya sale la puerta de lo que va a ser la oficina y le pone ministro Chicharrón. Me ataqué de risa. Y también saludo a todas y a todos que se lo han tomado con humor y que además nos ha permitido conectar más con la gente. Ahora, ¿está preparado para este reto? Porque ser un integrante del máximo tribunal de nuestro país es una gran responsabilidad. Definitivamente es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Pero adicionalmente en esta primera corte están todos los ojos puestos. Vamos a tener la responsabilidad histórica en nuestros hombros de lograr que esta reforma constitucional sea exitosa para México, pero para el mundo, porque también el mundo tiene los ojos puestos en México. Solamente Bolivia elige a las personas juzgadoras a través del voto popular. ¿Cómo logramos que México sea un poder judicial exitoso, siendo disruptivos, siendo revolucionarios, siendo transformadores, pero también siendo transparentes? Esta corte va a ser la corte más observada en toda la historia mexicana y probablemente en toda la historia del mundo. Ningún otro tribunal constitucional va a ser tan observado como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso nos anima y nos motiva a lograr que sea la mejor corte en toda la historia de nuestro país. ¿Cómo vivió esas horas después de que cerraron las casillas? Porque a comparación con una elección normal, digamos, para las 10, 11 de la noche, ya las tendencias, pues, favorecen a ciertas personas. Pero en esta ocasión, pues pasaron horas y todavía no sabíamos cómo iba a integrarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al inicio estaba muy arriba, luego estaba muy abajo y por fin queda. ¿Usted cómo lo vivió? Pues fue a cuentagotas, naturalmente, y por eso qué bueno que haya transparencia. Creo que ahí este es un muy buen ejemplo del uso de tecnologías, de herramientas tecnológicas y de transparencia. Cualquier persona en vivo podía ingresar a su teléfono celular y consultar el cómputo distrital de cualquier entidad federativa. En vivo, podía estar viéndolos gracias a que había cámaras en la que se veía cómo estaban contando los votos. Esto es atípico. Antes, si querías ser observador, entrar a ver cómo se llevaba el conteo de votos, tenías que pedir una autorización. Hoy lo podías hacer desde la comodidad de tu hogar. Pero además, el conteo que se estuvo realizando, podíamos estar viendo en vivo cómo iba evolucionando la votación. Hoy podemos ingresar a la página del INE y saber cuántos votos se obtuvieron en cada distrito electoral uninominal. Entonces, todas y todos aquellos que quieren manchar este proceso electoral, creo que tuvieron esa gran oportunidad, y dense la oportunidad de ver video a video cada conteo distrital. Y creo que ahí es donde, a través de la transparencia y las nuevas herramientas tecnológicas, se puede hablar de un proceso electoral que además fue muy, muy exitoso. Y de la controversia alrededor de los acordeones, ¿qué opinión le merece? Pues cada quien, hubo incluso hasta periodistas que de manera libre, porque eso es la libertad de expresión, llegaban y decían: esta es la propuesta de perfiles que a mí me gustaría. Y como se le llama coloquialmente acordeón. Es más, hubo periodistas que decían: este es mi acordeón y estos son por los que yo voy a votar y les invito a votar por tal o fulano de tal. De hecho, en muchos de esos famosos acordeones yo no estaba. En gran parte de esos acordeones que fueron difundidos incluso por medios de comunicación, en mi caso concreto yo no estaba. Es más, hubo un diario nacional que pretendió evidenciar un acordeón en el estado de Nuevo León. Pero ¿qué ocurrió? Que este diario nacional, al revés, fue el megacordeón, porque fue el que mayor difusión se le dio. Entonces, imagínate en una portada de un diario un acordeón, y en ese acordeón, por cierto, yo no estaba, ¿eh? Entonces, cada quien tuvo la libertad de decir: estos fueron los mejores perfiles, pero también decirlo: el voto es universal, libre, secreto y directo. Bueno, y además intransferible. Entonces, cada quien tuvo ya en la urna y en la secrecía, pues haber elegido a quien así lo deseara. Afortunadamente, el haber hecho campaña en territorio permitió que lográramos obtener uno de los lugares en la Suprema Corte de Justicia.
dijo algo importantísimo: va a ser la corte más observada en la historia de México y del mundo. Por ende, van a estar observando también a su familia. ¿Qué dice su familia después de que Pues ganó? está muy contenta mi familia, muy, muy contenta. Tendremos también que acostumbrarnos precisamente a este ojo público. ¿Hay algún criterio que señala que las y los servidores públicos tenemos un margen de tolerancia más alto, más amplio a la crítica? Y hay que entender esa tolerancia. Y sí, definitivamente la familia está muy contenta. A ellos y siempre les he pedido que también cuidemos mucho la privacidad, datos personales, eso va a ser bastante importante, pero en la función pública, publicidad, publicidad, transparencia, transparencia y siempre más transparencia. ¿Cómo es Arístides Rodrigo Guerrero García como padre y como esposo? Pues hoy justamente acaba de pasar el día del padre y es muy bonito estar con los hijos, disfrutarlos, verlos crecer. Además, es el sentir el acompañamiento también de mi esposa, que ha estado presente en todo momento, ha estado acompañando, que han vivido éxitos, pero también han vivido en algunas ocasiones que no salgan las cosas como queríamos, pero la vida misma es así. La vida misma es así. Uno hace el mayor esfuerzo, busca seguirse preparando, pero también hay que insistir siempre en lograr aquello que consideramos pueda ser lo mejor también para nuestro país. Para mí la familia es muy importante y pienso siempre en ello, en qué legado le quiero dejar a mis hijos y qué legado le queremos dejar a las siguientes generaciones. Por eso este compromiso de hacer las cosas bien. ¿Va a seguir dando clases en la UNAM? Quiero seguir dando clases en la UNAM. Yo espero los tiempos nos lo permitan. Llevo 10 años reconocidos como profesor universitario, aunque en realidad inicié en el año 2012. Es decir, yo inicié dando clases hace 13 años, 10 reconocidos, y sí me encantaría seguir dando clases porque precisamente la universidad es un semillero y ahí es donde hay que arraigar precisamente esta falta de empatía y sensibilidad que había con respecto a la impartición de justicia. Es más, lo decía, así como los médicos tienen la obligación de acudir de manera presencial a los hospitales y viven y generan esa empatía que se genera ante la enfermedad que pueda haber en algún hospital. Creo yo que también las y los abogados deberíamos darnos la oportunidad de ir a una comunidad indígena, de ir a alguna asociación de personas con discapacidad, de acercarnos con la comunidad LGBTIQ+, y apoyar y dar asesoría y acompañamiento gratuito como una forma de servicio social. Sí existe el servicio social en las y los abogados, pero es muy distante el servicio social del médico al que tenemos las y los abogados. Creo yo que el servicio social de las y los abogados debe acercarse más a lograr una empatía también con la sociedad y con la propia impartición de justicia. Después de unos días de haber ganado esta elección judicial, ¿qué cree que fue lo que lo hizo triunfar? Pues un cúmulo de factores. A ver, sí, lo decías al principio, el haberme hecho viral en internet funcionó, logramos que hubiera empatía, el que yo llegara a una reunión o una asamblea y dijeran, va a llegar el ministro, el candidato a ministro. ¿Qué piensas o el imaginario colectivo en cuanto le dicen un candidato a ministro, inmediatamente pone una barrera, porque así nos acostumbraron? Entonces, el hecho de haber comunicado a través de las diferentes redes sociales, cuando yo llegaba a una reunión, me decían, es que yo ya siento que te conozco. Se sentía esa calidez. Entonces, creo yo que esa empatía que logramos comunicar en territorio fue un elemento clave para lograr que esta campaña fuera exitosa. Pero lo dije desde el principio, yo tampoco quería ser nada más un candidato de TikTok que se haya viralizado efímeramente. Simplemente fue una herramienta que nos permitió irrumpir, y después de ello todo el trabajo que hicimos en territorio fue clave para lograr que llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto me enteré que iba a ser candidato al máximo tribunal de nuestro país, lo entrevisté y una de las primeras propuestas que en una comunidad indígena hizo fue vestir su vestimenta el primer día de pleno. ¿Así será? Sí quisiera yo utilizar el traje típico de Tenejapa en Chiapas. Estoy justamente platicando con el nuevo presidente, con Hugo. Hugo, además, y qué orgullo, la verdad es que qué orgullo porque esta reforma nos lleva a ver nuevos perfiles y una corte más plural.
De hecho, bien bonito el momento en el INE. Bueno, primero respondo a la pregunta. Sí, sí pienso utilizar el traje típico de Tenejapa en alguna sesión de la Corte. Estamos buscando la forma en la que lo hagamos justamente con Hugo, que va a ser el primer abogado en este siglo de origen indígena y que va a reivindicar a los pueblos y comunidades indígenas, lo cual me dio mucho gusto. El día que recibimos nuestra constancia ante el INE, había pueblos y comunidades indígenas de todos los rincones de nuestro país, comunidad afromexicana, y qué bonito que el mensaje que dio el Instituto Nacional Electoral y el mensaje que dio el propio presidente Hugo haya sido en una de estas, en algunas de estas lenguas que nos representan, que son 68 en todo el país. Y significativo, muy significativo, porque recordemos que la anterior presidencia del INE se burlaba de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, qué significativo que mientras la presidencia anterior se burlaba y además nunca pidió una disculpa pública ante esta burla, ahora hayan tomado las instalaciones del INE los pueblos y comunidades indígenas y hoy podamos vislumbrar también esta cosmovisión que tanto nos caracteriza a nosotros los mexicanos. Ministro, ¿cómo meterse a la bolsa a todos los detractores de la reforma judicial? No pretendo metérmelos a la bolsa, al contrario, lo que pretendemos es demostrar con el paso del tiempo cómo esta reforma constitucional fue exitosa. O sea, definitivamente creo que ese es el gran reto que vamos a tener, demostrar a golpe de sentencias cómo podemos presentar sentencias muy técnicas, pero también sentencias que puedan reflejar esta pluralidad de nuestro país. Comunidad LGBTIQ+. Creo yo que ese es otro de los grandes pendientes que tenemos en nuestro país. Hay que recordarlo apenas, ni siquiera el siglo pasado. La década pasada todavía no se les reconocían a las personas de la comunidad LGBTIQ+, los mismos derechos. E incluso la Procuraduría General presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. La década pasada, ni siquiera el siglo pasado, la década pasada. Y la Corte logró revolucionar gracias a una sentencia, pero aún hay muchísimos pendientes. Es a golpe de sentencias cómo se logra transformar la sociedad y cómo se logra transformar el derecho. Todos, o en aquel momento, regreso a esa acción de inconstitucionalidad, qué criticada fue la Corte y cuánta crítica había por reconocer un derecho. Hoy, ¿cuánta crítica hay por reconocer el derecho a votar, que además está en el artículo 35 de nuestra Constitución y en el artículo, y en el propio artículo 23 del Pacto de San José, el reconocimiento al derecho al voto, pero ahora también de las personas impartidoras de justicia? Qué momento tan histórico nos está tocando vivir, y como generación, porque formamos parte de una nueva generación, tú más menor en edad, pero a final de cuentas nos ha tocado o nos va a tocar precisamente mostrarle a las siguientes generaciones lo exitoso que puede llegar a ser esta reforma al Poder Judicial y cómo a golpe de sentencia se puede transformar la realidad de un país. Y es difícil, ¿no? El relevo generacional, porque tenemos que, pues de cierta forma, educar a una generación que estaba educada, ahora sí que a la antigüita, ¿no? Y es más difícil incluso, porque es un proceso de deconstrucción. Probablemente años y años y años y años tenían arraigado un pensamiento. Hoy en día, ese proceso de construcción es importantísimo. Es importantísimo, es más, nosotros mismos tenemos ese gran reto de deconstruirnos en muchos aspectos, en el nuevo reconocimiento y reconocimiento de más derechos humanos. ¿Y cómo lo logramos hacer? Pues con esa empatía y con esa sensibilidad social. ¿Ya se reunió con sus nuevos compañeros? Sí, el día que recibimos la constancia estuvimos esperando en una sala que se acondicionó para que pudiéramos estar conversando. La sesión del INE, por cierto, se alargó, y además esa sesión del INE en la que, pues creo yo, algunas consejeras y consejeros pues pusieron sobre la mesa, creo yo, que información errónea e información que desde mi punto de vista contraria a derecho. Bien, y finalmente,
el primer día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué va a sentir Arístides Rodrigo Guerrero García? Vamos a llegar una nueva generación. Quiero yo que me acompañen muchas y muchos jóvenes. Me gustaría ese primer día que haya alumnas y exalumnos presentes. Me gustaría que ese día nos acompañen pueblos y comunidades indígenas, que entremos por la puerta delantera de la Corte, la comunidad LGBTIQ+, entrar con mi familia, naturalmente también. Ese primer día de la Corte va a ser un día histórico, pero además un día en el que se van a romper muchos esquemas del pasado. Padre, esposo, defensor de los derechos humanos, licenciado, maestro, doctor, ministro electo. Muchas gracias, mi querido Juan Manuel. Saludos a toda la audiencia y también en redes sociales podemos seguir esta conversación. Arístides Rodrigo Guerrero García en Instagram, TikTok, Facebook, X, manden mensajito. Digo, ahorita estamos recibiendo muchos, Sí. pero manden mensajito y si quieren hacemos en vivo, podemos lograr esta comunicación también diferente desde las redes sociales. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias y gracias a La Crónica.